tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Hoy en el mundo cristiano, sobre todo en Occidente, estamos iniciando lo que sería la última semana de la vida y ministerio de Cristo terrenal. Este evento llamado Semana Santa, que más bien yo le he llamado Semana Zángana. Me contaba un muchacho amigo mío, César, que venía de Palmar Norte, ayer salió a las 4 de la mañana hoy, y que cuando llegó de la ruta 27 a la radial del Coyol, todavía la que sigue la de la Guásima, desde ahí era la fila hasta allá por Playas de Jacó, la gente haciendo fila para desaparecerse del Valle Central, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo que eso es pecado. Lo que es evidente es que cada día la devoción, sobre todo el catolicismo romano, ve una crisis. Bueno, creo que nosotros, aunque no celebramos la fecha como tal, los cristianos debemos de celebrar o conmemorar los eventos del ministerio de Cristo, porque indistintamente si es la fecha, si es ahora, si es septiembre, la verdad que eso no es, para mí eso es peccata minuta, es algo muy sencillo, irrelevante. Lo que sí es cierto es que un domingo, y digo domingo porque la Biblia dice que primer día de la semana, y el primer día de la semana siempre ha sido el domingo, porque el sábado es el séptimo. El primer día de la semana es domingo, y la Biblia textualmente siempre habla del domingo de Ramos, primer día de la semana, y el que sigue, primer día de la semana, domingo de resurrección. Por eso es que la Semana Santa, indistintamente del apellido de la religión que la gente tenga, católica, evangélica, adventista, si tiene, es cristiana, es basada en el cristianismo, van a creer que una semana donde que si fue en abril, en marzo, en mayo, yo he hecho explicaciones sobre el calendario gregoriano y que por qué varía, pero ya eso me tiene como cansado, porque realmente no es un tema de calendario, es un tema de fe y es un tema de algo que está escrito en la palabra. Y cuando el cristianismo celebra la cena del Señor, la Santa Cena o la Eucaristía, está celebrando algo que Cristo ordenó para que se hiciera siempre hasta el día de su venida. Así es que hubo una semana donde se dio la Pascua judía, última Pascua que Jesús celebró, pero a la vez se instituyó la primera cena del Señor para los no judíos. Y todos estos eventos suceden en esta semana comprendida entre el domingo de Pascua, que es el de resurrección, y el domingo anterior. En esa semana se dan unos hechos que yo no tengo que escoger, porque ustedes los van a invadir un montón de películas ahora en estos días, la mayoría de ellas bien malucas desde el punto de vista escritural, exageradas, llevadas a unas cosas rarísimas. No voy a decir el nombre de ninguna porque hay gente que se nos resiente y yo no quisiera resentir a nadie, pero antes de entrar al tema de hoy, quiero saludar porque me parece que hoy hay algunas personas que nos visitan por primera vez. Allá hay un caballero, una joven. ¿Hay alguien más que hoy nos visita por primera vez? Nada más levante su manita para saludarlo. Pero bueno, Dios te bendiga. Le damos a ellas, a esta pareja, un saludo y una bienvenida con la paz del Señor. La entrada triunfal se le llama Domingo de Ramos. Tenemos que entender que ese es un término
un título propio del catolicismo romano, Domingo de Ramos. Se refiere el título a que ese día, cuando Jesús entró a Jerusalén, fue la tercera vez que Cristo fue a Jerusalén. Cristo no vivía en Jerusalén. Cristo era de Nazaret, un barrio en Israel. Y por lo menos se registran 3 visitas de Cristo a Jerusalén. La primera que se registra fue cuando a los 12 añitos van a Jerusalén sus papás y el niño se les pierde por 3 días. ¿Lo recuerdan? Cuando regresaban, María, me imagino diciéndole: José, ¿de dónde está el huila? Yo no sé, yo pensé que venía con usted. No. Y entonces se detienen y tienen que devolverse textualmente 1 día y medio. Se lo encuentran en el templo, por eso hablamos de Jerusalén, hablando con los ancianos, con los eruditos, haciéndoles preguntas, y los viejillos estaban maravillados de la sabiduría y la capacidad de este niño de escasos 12 años. Es ahí donde Lucas, por ahí el capítulo 2, dice que el niño crecía en sabiduría, en físicamente, y que también en el favor de Dios y el favor de los hombres. Amén. Esta vez, la que se conoce como el Domingo de Ramos, pero sería más correcto decir la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero es lo mismo, es lo mismo. Esa semana se dieron muchos hechos. En esa semana, es que en una semana pasan muchas cosas. Y esa semana estuvo llena de acontecimientos. Pero vamos a hablar del hecho mismo de la entrada. Ya no es un niño de 12 años, ahora es un adulto entre 30 y 33 años de edad. En Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Vamos a leerlo. Hoy, hermanos, solo tenemos una pantalla porque se nos fregó el proyector aquí, se está intentando arreglar, y si no, pues hay que comprar uno nuevo, y no son muy baratos que digamos, pero han durado mucho. Así es que estamos con la Reina Valera, sí. Juan capítulo 12, versículo 12, lo tienen ahí, pueden leerlo. Si quieren lo leen en la Biblia de ustedes que trajeron. Juan 12, 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo pollino de asno y montó sobre él, como está escrito. Esto inmediatamente nos obliga a decir: aquí hay un cumplimiento de algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y así lo fue. Es una cita de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Por eso dice: como está escrito. Así es que esa es una profecía más de las 300 y pico que Cristo cumplió en sus 30 y pico de años que estuvo aquí, Dios hecho hombre. Y aquí la repite: no temas, hija de Sión. He aquí, ahora estamos de nuevo en Juan 12, 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Hermano, cuando usted lee esto, si quiere lo lee, si le da chancecito esta semana, si le sobran
diariamente unos 20 minutos, no tiene nada que ver en la tele, va a poder comprender bien esto. Jesús llegó a Jerusalén días antes, pero se quedó en Betania. Yo no conozco Tierra Santa, ni es algo que me muera por conocerla. Si la llegara a conocer, ok, tengo una invitación para ir en un grupo, una excursión, para ir a Tierra Santa, y me pidieron 12 sermones para que los predique en Tierra Santa. Ya los tengo preparados, pero parece que esta guerra echó a perder todo. Para que predique 12 sermones de esos lugares donde Cristo, de hecho, hasta que podría renovar votos. Unas parejas quieren renovar votos matrimoniales ahí en Caná de Galilea. Pero no es un tema que a mí hay gente que está como loca, ven como que Jerusalén es la meca del cristianismo. Jerusalén no es la meca del cristianismo, puede serlo el judaísmo, lo que sea. Pero cuando usted lee la escritura se va a dar cuenta que Cristo tenía una familia amiga de él, que era la familia de Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en Betania. Sé que Betania es un barrio que estaba, y todavía existe, fuera de los muros de la ciudad antigua de Jerusalén. Estas ciudades se rodeaban de muros. Jerusalén no es la excepción. Betania, Lázaro de Betania, María de Betania, Marta de Betania, se refiere al barrio que está a las afueras de la ciudad, y ahí Jesús estuvo algún tiempo, porque había resucitado a Lázaro. Recuerden, eso está en San Juan capítulo 11. Y ese milagro de la resurrección de Lázaro hizo una revolución terrible, porque veían al muerto, que no fue que se murió y fue un mal diagnóstico, no, fue que al difunto lo enterraron y tenía 4 días de muerto y ya el chavalo apestaba. Este es uno de los milagros, no es porque yo crea que haya milagros más grandes o milagros pequeños, pero es un milagro extraordinario. Es que, por ejemplo, Cristo resucitó a la hija de Jairo, que tendría unos minutos de haber muerto, todavía estaba tibia la muchacha. Y también se topó en el cementerio un funeral de una viejilla, la viuda de Naín, que se le murió el huila, el muchacho, y ahí también lo resucitó. Pero es que este muerto, hermano, no estaba muerto, ni tampoco andaba de parranda. Estaba, cuando Jesús dice, quiten la piedra, Marta pega un brinco. Señor, ya mi hermano hiede, 4 días de muerte. Imagínate vos, un difunto, y no estaban enterrados, era sepultado, con 4 días a esos calores de 45 grados y eso. Y Jesús resucitó a Lázaro. Y entonces la gente, los enemigos de la verdad de Dios, como siempre los han habido, los hay, y como dijo un amigo mío, y siempre los habrá, siempre los habrán, enemigos de Dios, anticristos. Ahora no solamente querían matar a Cristo, sino que también querían matar a Lázaro, porque Lázaro era un testigo viviente del poder milagroso de Jesús. Entonces, cuando la gente se da cuenta que Jesús viene a Jerusalén, aquí dice que muchos de ellos fueron porque la fama de estos testimonios habían llegado. Y hay una expresión de los fariseos de tono sarcástico. Ven, no consigue nada con eso. Y ahí empieza a hablarse de que a Jesús hay que hacerle algo, porque no hay manera de detenerlo. Dice, mirad, el mundo se va tras él. Amén. Dicho sea de paso, Jesús está ahí cuando usted lee la cronología, porque ese es el único de los pocos hechos de Cristo que los 4 evangelistas los registran. Pero hay evangelistas, por ejemplo, las conversaciones de Cristo con Nicodemo, de eso solo habla San Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo hablan. Pero Mateo en capítulo 21, del 1 al 17, Marcos capítulo 11, del 1 al 11, Lucas capítulo 19, versículo 29 al 40, y Juan del 12 al 19, los 4 hablan del mismo hecho. Así que si usted quiere un panorama más amplio de esto, puede leer que los 4 evangelistas registraron este momento, porque es un momento muy especial de trascendencia para el cristianismo. Esa entrada de Jesús hasta el siguiente domingo que Él resucita, porque lo han crucificado, se dan una serie de hechos
que para el mundo cristiano tienen que tener suma importancia y debemos de ser vigilantes para que nuestra fe sea de alguna manera fiscalizada por lo que Cristo hizo esta semana. Estaba hablando precisamente ayer con una muy linda familia de esta iglesia y les hablaba sobre ese principio teológico, que además de muy linda familia, verás qué rico cocina. Me han invitado a un picadillo de papaya verde, aquello daba miedo. Qué cosa más rica. Y les decía a ellos que el cristiano siempre tiene que entender algo. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son de beneficio y de edificación para nosotros y que la Biblia dice que sucedieron para que fueran ejemplo de nosotros. Pero la muerte de Cristo divide la historia en un antes de y un después de la muerte de Cristo. Hay muchas cosas que podían darse antes de que Cristo muriera en la cruz. Antes de que Cristo muriera en la cruz, Él vivía bajo la ley de Moisés, se regía bajo la ley de Moisés y obedeció la ley de Moisés. Pero cuando Él muere, en esta misma Semana Santa, para llamarlo de alguna manera, el sábado en el aposento alto, en la última cena, el Señor establece y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Al otro día sería crucificado y ahí empezó un nuevo pacto. Cuando la Biblia dice nuevo es porque algo queda viejo. Nada es nuevo sino parte de la premisa que fue de algo viejo. Por ejemplo, Satanás podía entrar y acusar a los hermanos. Tenemos el ejemplo de Job. Pero después de que Cristo muere, ese mismo día, Él venció al diablo, le quitó al diablo el imperio que tenía sobre la muerte. Y en Apocalipsis 12 dice que ese día, Satanás, dice, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche, fue echado fuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No puede, lo hizo. Hubo un momento, pero la sangre de Cristo y la muerte de Cristo, hermanos, es la diferencia para el cristianismo y para la humanidad también. De tal manera que no podemos revolverlo y conocer muy bien, mínimamente, qué sucedió antes de que Cristo muriera y qué sucedió, a qué podemos accesar y a qué no se puede accesar. Y una entre tantas de las cosas más maravillosas que la muerte de Cristo hizo un antes y un después fue que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos partes. De ahí que el escritor del libro de Hebreos dice: por lo tanto, y solo por eso, antes no, antes de la muerte de Cristo solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y antes tendría que ofrecer un sacrificio por él mismo. Pero con la muerte de Cristo el velo se rasgó y ahora usted, sí, hermano, y aunque usted no lo crea, yo también, y todos los hijos e hijas de Dios a lo largo de la historia, después de la muerte de Cristo, Él nos invita y nos dice: pueden entrar, entren confiadamente al trono de la gracia, donde ustedes van a encontrar gracia, misericordia y ayuda cuando más la necesitan. Así que el cristianismo, aunque esa palabra Cristo nunca la utilizó, nunca utilizó la palabra cristiano. Sí, el Nuevo Testamento nombra esa palabra 3 veces. Cristo, a todo aquel que le recibe, a todo aquel que le invita a entrar a su corazón, no solamente lo salva, sino que da la posibilidad y la bendición de que usted ya no necesita que un cura, que un pastor o que un rabino lo encamine donde el Señor. Usted puede entrar directamente a la presencia del Señor. Y eso, entre tantas otras cosas, hermanos, es una de las más grandes bendiciones que la muerte y el sacrificio de Cristo nos permite a usted y a mí disfrutar. Amén. Debemos de agradecerlo y debemos de vivir con esa fe. Pero siempre es muy importante, hermano, ante tanta cosa que hoy hay, tanto enredo que hay, y estas cosas de YouTube, TikTok y todas esas cosas llenas de cualquiera sube un video, cada maestrillo con su librillo, como decía un doctor amigo mío, hermanos, necesitamos estar firmes en la fe, en la correcta doctrina y no desviarnos a derecha y a izquierda
Y esto es un punto cardinal. Es la estrella del norte para el cristianismo. La muerte de Cristo hizo la diferencia. Amén. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a Jesús, y a los que creen en su nombre, les dio el derecho, otra versión dice la potestad, de ser llamados hijos de Dios. Antes eran solo los israelitas. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos por la paz del mundo. Pero eso no significaba, ni significa, ni va a significar nunca que usted tiene que hacerse judío, prosélito o israelita para ser salvo, porque usted y yo no necesitamos hacernos judíos por más jodidos que seamos. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de ustedes creen en el nombre del Señor? ¿Cuántos de ustedes lo han recibido en su corazón? A usted el Señor le dio el derecho de llamarse hijo e hija de Dios. Dele gracias al Señor. Entró montado en un pollino de asno. No entró montado en un corcel, en un caballo árabe, blanco o negro. No. Esos eran los conquistadores. Esto era una profecía que Cristo tendría que cumplir y la cumplió al pie de la letra. Entró montado en un pollino de asno. Hay unas narraciones, por eso yo le animo que lea los 4 relatos de los 4 evangelistas, donde el Señor manda a uno de sus discípulos: vayan y tráiganme un pollino de asno que nunca nadie lo haya montado. Yo no sé cómo será montar un burro o un mulo, pero este nunca nadie lo había montado. Y no pegó brincos cuando el Señor lo montó. Y si alguien les pregunta, ¿qué pasó? ¿Para dónde lleva ese animal? Díganle que el Señor lo necesita. Esto no lo nombra Juan, lo nombra otros los evangelistas. Y así pasó. Llegaron los dos, yo no sé quiénes eran, algunos de sus 2 apóstoles, de los 12, 2 de ellos. Y, ¿qué pasó con ustedes? ¿Para dónde llevan ese animal? El Señor lo necesita. Ok. No me pidan que les explique qué pasó, porque si la Biblia no lo dice, y mucho menos yo lo voy a decir. Hay gente que posiblemente sí lo sabe. Como la Biblia no lo dice, yo, calladito. Hace como, no sé si, tal vez hace unos 20 años, porque no teníamos este piso tan bonito, le pedí a un amigo y hermano en la fe, muy querido por mí, y él me quería mucho, a mí también. Le digo, mira qué ganas tengo como de... Y un domingo de Ramos, me acuerdo muy bien, le pedí que si era posible. Estoy hablando de don Juan Murillo, esposo de mi hermana Ana Calvo, que anda por ahí, o ya se fue Ana. Ahí está. Y lo estaba recordando, no sé con quién, un día de estos. Y verás que me tomó la palabra, y cuando lo vi fue ese domingo, hermano, que trajo una mula ahí. Y recuerdo que hedionda como ella sola, pero él la bañó. Esos bichos huelen muy feos. Bueno, los caballos también, y un chavalo que no se bañe también huele parecido. Y él la limpió y la puso lo más linda y la trajo aquí. Siempre será un detallazo que Juan hizo, y se lo agradecí siempre. Y entró, ¿cuántos recuerdan ese domingo de Ramos? ¿Cuántos lo recuerdan? Y entró ahí con la mulita, y ahí se puso media chúcara, seguro sintió ahí la unción. O la pusimos nerviosos los cristianos, y la trajo Juan y dio una vueltita ahí, allá afuera como que hizo un MacGyver ahí, lo más raro. Pero es algo que nunca olvidaré, y que los hermanos que estuvimos ese día, porque prediqué, y cuando un pronto otro entró Juan con la mula ahí. Y es una imagen muy bonita para recordar, porque así como nos llamó la atención ese día, a esta gente le llamó la atención que Cristo no entrara montado en un corcel, en un caballo. Esos caballos de esas zonas, caballos árabes y todos, son animales preciosos. No, vino montado en una pollino de asno. Pollino no es de pollito. Pollino, o sea, usted no puede decir un pollino de perro, se llama cachorro de perro.
¿verdad? Un pollino se le llama pollino a las crías de las mulas, que es algo así como un cruce entre burro y yegua. ¿Qué yegua? Y esto tiene un mensaje, y es a lo que quiero enfocarme para terminar. Tiene un mensaje. Toda esta gente, al ver que Jesús viene, la fama que le antecede y todo aquello tan tremendo, además de que era un día profético. Esto se puede nombrar, sin ánimos de estar de faruscas, que idioma griego y eso, pero la palabra, esto fue un tiempo de Dios, un tiempo diseñado por Dios, que tal vez unos 500, 600 años antes, un profeta lo vio y profetizó, porque un evento como esto también lo hizo un rey que se llamó Jehú. Esa cita bíblica está en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 13. Era costumbre que los reyes entraran hacia la ciudad, y en este caso la ciudad de Jerusalén. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así que esto era una costumbre de recibir a un rey, quitándose las túnicas y la ropa, rindiéndoselas al rey. Pero en el caso de Jesús es porque esta gente está atónita, está entusiasmada. Ellos creen que Jesús va a venir a liberarlos del imperio romano, que era quien a ellos los tenía oprimidos. Pero no, Jesús quiere dejar un claro mensaje, que es un mensaje de humildad. Un rey eterno montado en un pollino de asno sugiere paz, humildad. Amén. Y tristemente, hermanos, se da ese día un episodio de mucha emocionalismo, de mucha algarabía, mucha loquera. Y la gente utiliza una palabra que aparece pocas veces, en el Nuevo Testamento creo que solo 2 veces: Hosana. La palabra Hosana aquí fue una cuando el nacimiento del niño Jesús, y aquí Hosana, en este caso, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana es un acto de adoración que significa sálvanos, sánanos, pero con este apelativo: sálvanos, sánanos pronto. Sálvanos pronto. Lo que para usted y para mí luego se convierte en una expresión de alabanza. En el Salmo 118 lo dice también así. Realmente era una petición: sálvanos pronto. Parece ser que a la mayoría de la gente lo que tenían en la mente era que Jesús en eso entró así como conquistador. Lo que no cuadraba, un conquistador montado en un pollino, montado sobre el lomo de un animalito, un cuadrúpedo que nunca nadie lo había montado. ¿Por qué no se puso a pegar brincos? Este tipo de animales, la primera vez que sienten que los montan, son patadas y brincan. De hecho, hay gente experta para amansar caballos y estos bichos, porque son furiosos. Pero el que se subió encima fue Jesús. Amén, hermanos. Y a partir de ahí, la entrada de Jesús de esta manera estaba dando un mensaje. Quiero dar un salto, porque ese mismo día que él entró, se dirigió ¿a dónde? Al templo. Y en Marcos capítulo 11, versículo 17, les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Así terminó el culto de ese domingo. Entró en el pollino, la gente se quitaba las túnicas, la gente traía ramas, por eso se llama Domingo de Ramos, por las ramas. Todo el mundo aleluyaba. A mí se me parece mucho a la alta carga de emocionalismo que a veces hay en ciertas experiencias cristianas. Yo no estoy en contra
de la experiencia epidérmica. El fin de semana pasado lloré durante todo el sermón casi, el sábado y el domingo. Yo no puedo estar en contra de una realidad, que pueden haber momentos en la vida de un creyente donde por A o por B, X, Y o Z, cualquier letra del abecedario, puede existir una sensibilidad que afecte las emociones de uno. Llorando, quebrantado, escalofríos, temblor, llanto, incluso algunos hasta han caído para atrás. Cosa que eso no hay que forzarlo. Pero tenemos que ubicar muy bien el lugar que cuentan las emociones y tener mucho cuidado con el emocionalismo, que son dos cosas diferentes. Claro que Cristo y el Espíritu Santo puede afectar y tocar nuestro ser de tal manera que emocionalmente experimentemos a Dios. Cuando usted lee en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, estando en Patmos, cuando recibe la visión, dice que el Señor le habló. Cuando lo vi, cuando lo reconoció, dice que cayó como muerto, hermano. Claro, nadie lo empujó, ni le torció la nuca, no. Nadie lo tocó y el chavalo, ¡fua! Y entonces el Señor lo tocó y le dijo, levántate. Así que un toque del Señor, una experiencia espiritual, puede significar que nuestro cuerpo, nuestra carne responda. Y bendito sea Dios que nos permite esas experiencias. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad, hermanos? ¿Ha sentido usted escalofríos por una palabra, por un himno? Que Dios lo toca, que Dios lo desafía y usted entiende que Dios le está hablando. Y otra cosa es vivir del emocionalismo. Porque el emocionalismo, diferente a emociones espirituales o sensaciones espirituales, yo no tengo por qué entrar en conflicto con eso, porque hay gente que oye una canción y se tira un par de cosillas raras y se pone a bailar el pirulino. Y nadie critica eso. Así que yo no tengo por qué pensar que alguien tocado por el Espíritu Santo no tenga algún tipo de sensación o expresión emocional. Obviamente nadie debe de decidir qué le pasa a quién o qué no le pasa a quién. Y si a usted no le pasa así como a mí, es que usted debe estar mal. No, señor. Hay gente que es un poquito más, no es que es dura, no es que es fría, es que experimenta a Dios de otra manera. No debe culpar al que es un poco más emotivo, pero el emotivo no puede señalar y juzgar al que es un poquito como más tranquilo, reservado o, por qué no, hasta medio chúcaro, no importa. Pero el emocionalismo siempre va a obrar en contra de nosotros, porque el emocionalismo nos vuelve fanáticos y nunca el fanatismo es correcto. Hay tres áreas donde el fanatismo es, y creo que a eso se refería Carlos Marx. No es un tema de un chavalo que me apasione, pero Carlos Marx decía que la religión es el opio de la gente, de los pueblos. Realmente él se refería al fanatismo. Es que el fanatismo en el deporte es terrible. Gente se agarra y botellazos por fanáticos. Una cosa es ser aficionado a un equipo, en el caso de Costa Rica, al fútbol, que ser un fanático. El fanatismo en la política, igual o peor. O sea, usted debe y puede tener alguna simpatía. Puede ser que usted sea un poquito a la derecha, un poquito en el centro, o como dice Milei, medio zurdo. Eso es irrelevante. El problema es que usted sea un fanático. Y en la religión, ni para qué, hermano. En la religión, el fanatismo siempre ha sido una desgracia. ¿Y a dónde llevó ese fanatismo aquí? En algo que si usted le da seguimiento a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre este hecho, vas a notar cómo Cristo los emociona, se quitan las túnicas, ponen ramas y palmas para que el burro pase, que obviamente no era para el burro, era para el que iba montado. Se cuentan varios chistecillos sobre esto. El último que leí me hizo más gracia que el que siempre cuentan. El burro le está diciendo a otro burro, qué raro, ayer la gente aplaudían y ponían la ropa para que yo pasara y hoy nadie no me vuelve ni a ver. Este segundo que leí es nuevo para mí. Y sí, es que sin Jesús no somos nada. Amén.
¿Quieren que les cuente el otro? No, los ustedes se lo saben. Y alguien hizo una canción. Y no deja de tener su razón. Pero sí pasó algo. Es que un montón de gente alababa a Dios. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente aleluyando y un emocionalismo. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que pasó es que pocos días después, 72 horas después, poquito más o poquito menos, en Lucas 23, 20 y 21, la mayoría, esta era la gente. ¿Por qué estaba tanta gente en Jerusalén? Porque era la fiesta de los tabernáculos. Israel, Jerusalén, en esas, cada vez que usted lee eventos, el día del nacimiento de Jesús estaba llena la ciudad. ¿Por qué? Porque era el censo, la fiesta de los tabernáculos, el derramamiento del Espíritu Santo, allá en Hechos 2, estaba la ciudad llena. ¿Por qué? Acababan de terminar la Pascua, la gente más rica se quedaba más días, porque después de la Pascua, ¿qué seguía? Pentecostés. Por eso había tanta gente. Estaban muy emocionados, declaraban: Señor, sálvanos, sálvanos pronto, Hosana, Hosana. Pero en Lucas 23, 20 y 21 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo. Fue en la misma semana, fue cuestión de 72 horas, poquito más o poquito menos, que ya la gente no dice Hosana. Lo que la gente está diciendo es: fuera con este Jesús y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea, este era una rata que estaba preso. Pilato les habló otra vez. Pilato era un funcionario romano queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, ya no, ¿cuáles? No eran Hosana, sino eran crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, Pilato, por tercera vez: pero ¿qué maldad ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Otro de los evangelistas dice: gritaban más fuerte. Parece ser, por eso le dije, lean el relato de los 4 evangelios. Parece ser que los fanáticos estos, crucifíquenle, crucifíquenle, y los hermanos: no lo maten. Y los hermanos: no hagan eso. Algo así. Porque dice que gritaban más fuerte los que pedían la sangre justa de Jesús, según la canción El Fariseo de Richie Ray y Bobby Cruz. Preciosa salsa. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, quienes lo aplaudieron. El domingo, horas después, 2, 3 días después, lo han rechazado y lo abandonan. La entrada de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos, como usted quiere llamarle, tiene muchos contrastes, tiene muchos mensajes, pero quiero quedarme con esto. Hay 3 maneras más comunes de negar a Jesús. Y yo quiero reflexionar por eso, porque en esa semana hubo 3 tipos de negaciones. Hubo una que nos recordará siempre en esa misma semana, propiamente el jueves en la noche, para las mismas horas, y fue Pedro, que dijo: yo a ese hombre no lo conozco. Al rato otra persona le dice: hey, usted es uno de esos seguidores de Jesús, yo lo vi a usted, no se haga el tonto. ¿Qué le pasa? Yo a ese hombre nunca lo he visto ni lo conozco.
Jesús le había advertido a Pedro, porque Pedro era fanuscas, como decían nuestros abuelos, era medio boconcillo. Y es que dice la Biblia que en las muchas palabras siempre hay necedad y estupidez, necedades, estupideces. Señor, yo jamás te voy a negar. Yo por ti daría mi vida. Ellos sí son capaces de negarte, pero yo, nada que ver. Yo contigo hasta la muerte. Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y la tercera vez, usted es uno de ellos. Ya estaban en el patio de Anás. Jesús estaba siendo ya golpeado y maltratado el jueves por la noche, según la cronología de la Semana Mayor, Semana Santa o esta última semana. Y alguien le vuelve a insistir, creo que fue una doña: hombre, usted es uno de los seguidores del Nazareno. Que no, María, algo de vieja mamajadera. Yo no soy, yo ese hombre no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Y dice, y juro, óigame hermano, juro que no lo conozco. Las 2 primeras veces dijo no lo conozco, la tercera vez juró. Qué terrible. Juro que no lo conozco. Y dice la Biblia que ahí no se quedó, sino que empezó a blasfemar de Jesús. Qué ingratitud. Creo que muchos de nosotros nos encantaría haber agarrado a Pedro ahí, haberle dado una pescociada. Y cantó el gallo. Y estaba tan cerca de Jesús que dice que Jesús lo miró. Y entonces Pedro recordó la advertencia de Jesús. Le advirtió, Jesús lo invitó a orar con él la noche del jueves en el huerto de Getsemaní. Pedro, Jacobo y Juan se los llevó aparte y les dijo, oren conmigo. Llegó y les dijo, hey, no pudieron dormir ni una hora, es que estábamos con sueño. La carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto. Oren, velen, para que no entren en tentación. Pedro rechazó esa posibilidad y negó al Señor y blasfemó. Probablemente muchos de nosotros aquí nunca lo hemos dicho y posiblemente jamás diremos, yo no conozco a Jesús, y mucho menos blasfemar. Creo que hemos conocido a Cristo de tal manera que a pesar de todo lo amamos. Es que lo que a Jesús es prácticamente imposible es no amarlo. Jesús no solamente es digno de adoración, Jesús no solamente merece toda gloria, toda honra, nuestra devoción y nuestro amor. Y probablemente usted y yo aquí estamos convencidos de eso, pero es que hay una tercera manera de negar al Señor, y esa la dice Pablo, le escribe a Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 16. Pablo habla de otro tipo de negación. Y este hermano ya es diferente. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí está la segunda manera de negar al Señor: negarlo con nuestros hechos. Probablemente, y estoy convencido, que ninguno de nosotros, es más, voy a hablar por mí mismo, voy a marcarlo a usted, yo jamás, por más que haya estado en la lipidia espiritual, en el desierto espiritual más grande que he vivido, que a lo largo de 46 años, casi 47 de conocer a Cristo, de haberle entregado mi corazón siendo un adolescente, he vivido desiertos espirituales, he vivido situaciones angustiantes, he experimentado situaciones dolorosas que nadie lo sabe, solo mis más cercanos, porque tanto Anita como yo y mi familia, hasta donde hemos podido, hemos procurado ser lo más reservados posibles. Pero lo mismo que usted vive, lo mismo que usted ha experimentado, es lo mismo que le pasa a todos los cristianos de la historia del cristianismo. Miedo, angustia,
tristeza, depresión, llorar sin saber por qué, experimentar situaciones que a mi modo de ver no es justo, ver gente sobre nada viniéndosele encima a uno, sobre nada, un odio y varas rarísimas. Pero mira, es que nunca, hermano, nunca ninguna de esas me ha provocado ni siquiera la tentación de negar y decir: yo a Jesús no lo conozco. Pero aquí aparece otra, 3 rayitas más arriba. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Yo sé que la filosofía de vida es que hablan más duro los hechos que las palabras, pero en cuanto a deslealtad, en cuanto a traicionar al maestro, tienen el mismo tono y el mismo volumen. Es negar al Señor. Quizá nunca, es que yo a ninguno de ustedes tienen unas caritas tan lindas y todos parecen cristianos tan buenos, parecemos, que no me pasa por aquí que alguno de ustedes diga: no, que no hay nada que ver. Bueno, y lo acepto y lo creo, estoy convencido, pero aquí aparece otro nivel de negación, que es cuando profesamos: yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor, yo lo amo, pero con mis hechos lo puedo estar negando. Jesús dijo, y no es culpa mía que lo haya dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso está ahí, hermano, y es para todos el mensaje. En estos días reflexionaba sobre eso, hermano. Se los digo de corazón y con humildad y amor. No son los mejores tiempos de mi vida, Roberto, ni en mi familia. Pero jamás, hermano, ofender al Señor diciendo: nada que ver, hermano. Cuando yo pongo en balanza mi vida y la de los míos más cercanos, estaba leyendo una reflexión de una hija y de unos hijos que están enterrando a su papá. Algún día a usted le tocó enterrar a su mamá o a su papá, como me tocó a mí, pero algún día tal vez le tocará a mis hijos enterrarme a mí o enterrar a Anita. Y siempre que usted vaya a enterrar a su papá o a su mamá, cuando le toque o le tocó, entienda esto: estás enterrando a la única persona que siempre quiso que usted fuera mejor que él. Y lo digo por el gran conocimiento que tengo y la amistad que tengo, por ejemplo, con Chico y con Katia y con muchos de ustedes. Pero hoy se los voy a decir a ustedes. Cuando a ustedes los entierren, si a mí me toca cafetearlos, probablemente lo diga: vas a ir a enterrar a la mujer, a la única mujer o al único hombre que vivió su vida deseando que usted fuera mejor que él o mejor que ella. Por eso los papás nos sacrificamos y lo damos todo por ellos. Amén. Habrán unos más buenos, habrán otros más malos, pero casi que es así. Profesar, decir que somos hijos de Dios está muy bien, jamás negarlo, muchísimo mejor. Pero ojo que con nuestros hechos podríamos estarlo negando. Y no es un tema donde yo necesite profundizar mucho, porque de repente podría pararme, herir algo sobre nada innecesariamente. Usted y yo sabemos muy bien qué tipo de actos usted y yo practicamos que podrían estar negando al Señor. Y está la tercera manera, que no es ni con hechos ni es con palabras, sino con silencio. Se puede estar negando al Señor. Lo puedo negar diciendo: no lo conozco. Lo puedo negar contradiciendo mi sermón con mi vida. Pero hay una manera que se está negando mucho al Señor hoy. Se niegan en las universidades, se niega en los trabajos, en las oficinas, se niega en la calle. Y es cuando usted topa a usted un cristiano y usted siente que lo que menos esa persona quiere es que usted la salude. Es ese silencio que muchos cristianos hoy optan. No blasfeman, pero es un silencio muy conveniente, muy cómodo, ya que con mis hechos
lo estoy negando cuando en la oficina me preguntan: ¿usted es cristiana? ¿Usted cree en Dios? No tengo las agallas ni los pantalones para blasfemar. Por fortaleza o por cobardía. Creo más por cobardía, porque lo niego con hechos, pero lo niego con silencio. Yo no tengo que andar diciendo soy cristiano y llenar mi carro de calcomanías. Aquí va un hijo de Dios, aquí una vida de Dios. No, pero cuando se trate de eso, hermano, usted y yo tenemos que llenarnos la boca y decir: sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Y a pesar de mí, lo estoy tratando de seguir e intento honrarlo y adorarlo. No soy perfecto, no soy inmaculado, pero no puedo avergonzarme. Esa negación silenciosa y cobarde es la que Pablo alude en positivo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Hay tres maneras de negar al Señor en la Semana Santa, porque como dije antes, la entrada triunfal o el domingo de Ramos es una semana de contrastes. Es un Pedro diciendo: Señor, yo por ti doy la vida. Es un grupo de una masa de fanáticos: Hosana, Hosana, sálvanos pronto. Pensaban que ellos iban a llegar a matar a Pilato. No entendieron el mensaje, no conocían la escritura. Era un montón de fanáticos. No lograron discernir los tiempos en los kairos de Dios, que decían que un día el Mesías iba a entrar montado en un pollino, una profecía de Zacarías 9. Un montón de discípulos que salen corriendo. Otros que el mismo domingo de resurrección, a pesar de que el Señor les había dicho que iba a resucitar, aunque algunos llegaron a decirle que lo habían visto vivo, no lo creyeron. Hermanos amados, más allá de la profundidad teológica, a lo cual a veces se le da demasiadísima importancia, no porque no sea importante, pero es más importante, más que las palabras, las obras, los hechos, que hablan más fuerte que las palabras. Es una semana de contrastes porque cambia la gente. Fíjense ustedes que echando unos días antes, 8 días antes de la que empezara, antes de entrar a Jerusalén, montado en el pollino de asno, Jesús invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte que todavía tiene ese nombre, se llama el monte Tabor. Si algún día usted va por Jerusalén, pregunte: ¿dónde queda el monte Tabor? En ese monte, que la gente le llama el monte de la transfiguración. Ningún monte se llama el monte de la transfiguración. Es el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró y apareció Jesús, Moisés y Elías, hablando de lo que Cristo iba a hacer la semana siguiente. Y ese día, ¿quién? De nuevo Pedro, emocionado: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos una enramada, que algo así podría ser. Hagamos 3 ermitas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Inmediatamente se desaparecieron Moisés y Elías, y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Quiero rescatar las palabras de Pedro 8 días antes de ese miércoles, de ese jueves. Así lo dice la Biblia textualmente. La semana siguiente estaba Pedro negando al Señor. En 8 días, hermano, cualquiera de nosotros, 8 días tienen la suficiente cantidad de tiempo y de eventos para apartarlo a usted y a mí del camino bello y precioso del Señor. Así que yo quiero animarlos, más allá de las empanaditas de chiverre, más allá de, bueno, extrañaré otro año más la sopa de bacalao que hacía mi mamá, tan buena, una vez al año, pero buenísima. Más allá de todas esas tradiciones que la gente practica, más allá, si usted dice: no, hombre, Arturo, yo ahora rayo la manta el lunes y bueno, va a estar. Más allá de todo eso, donde quiera que estés, reflexiones sobre esto. Es muy fácil pasar de lo sublime a lo ridículo en cuestión de horas.
Es muy fácil pasar de lo más sublime a lo más ridículo que alguien como hijo o hija de Dios puede exhibir. Y es cuando en el emocionalismo de la bendición, de esas cosas bellas que Dios hace, juramos, rejuramos y decimos que aquí y que allá, pero que llega el momento donde toca, donde Dios espera que usted y yo, sin que tengamos que ser de la mayoría, ante la pregunta, sí, no tienes que andar poniéndote un rótulo, pero ante el cuestionamiento, ante la pregunta capciosa, malintencionada, como sea, que usted y yo podamos ser de esos, que a pesar de nuestros errores, que a veces nos contradecimos en nuestro mensaje, podamos decir: Jesús, te amo en el Tabor, cuando todo está glorioso. Te amo en el Domingo de Ramos, cuando todo el mundo nos aplaude, hasta el burro creía que él era el importante. Pero también te amo y te reconozco en la noche oscura del alma. La vivió Jesús. Un día de estos estábamos, Anita y yo, y termino viendo ese episodio de la película esta que se llama Chosen. El otro día hice Frozen, es que me equivoqué de película. Chosen, el ungido. En esa noche de jueves, en lo que podría llamarse, el poeta diría, la noche oscura del alma de Jesús, donde fue una lucha espiritual muy fuerte. Sus 3 íntimos amigos durmieron toda la noche mientras Jesús batallaba y decía: mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Anita y yo nos volvimos a ver y casi al unísono nos lo preguntamos. ¿Has vivido esa experiencia, Anita? De que usted ora y ora y pide lo mismo y pide lo mismo y llora y te da susto y te vuelves y te enroscas en la cobija y no puedes, y esa lucha. Y al unísono los dos lo respondimos: sí. Ese es nuestro refugio, hermano. En la noche oscura, en la oscuridad del alma, cuando usted y yo no sepamos, no entendamos y pensemos que no es justo para nosotros, tenemos ese refugio. Lo menos que debiéramos de hacer es negarlo en cualquiera de las 3 maneras más comunes: con palabras, con silencio o con hechos. Es en esos momentos cuando usted y a mí nos toca decir: yo, si voy a jurar algo, voy a jurar que lo conozco. No tengo que jurar, pero si voy a jurar algo, yo juro hoy delante de todos ustedes, hermanos, que a pesar de mí, yo conozco a Jesús. Y juro que lo conozco. Y que a pesar de mí, de mis defectos, les juro que lo amo. Les juro que nunca quiero fallarle, aunque no lo logre. Pero les juro, hermanos, que yo sé que Él está conmigo y que nunca me dará la espalda, aunque yo lo hiciera. Que esta Semana Santa que empezamos mañana para calendarizar el tema sea una semana de reflexión, de paz y tranquilidad, y hagamos de Jesús, usted y yo ya lo experimentamos, usted y yo sí podemos decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Hosana significa: Señor, sáname pronto, o Señor, sálvame pronto. Amén. Ya lo dije. Oremos. Inclinemos nuestro rostro. A veces es difícil, como dice un himno, esperar en Dios, orar y ver que la cosa no mejora. Y usted cree que, como la palabra Hosana, Señor, es que necesito esto pronto. El Señor sabe qué tan pronto es que usted lo necesita. El tiempo del Señor es el mejor tiempo. Mis caminos no son sus caminos. Padre celestial, en esta noche te doy a ti la gloria y la honra y te ruego que me libres de negarte. No quiero ser alguien que por comodidad
conveniencia o vergüenza ser de esos que te niegan con palabras, con hechos o con un silencio cobarde. Quiero ser de esos que si tienen que jurar algo, es jurar que te debo todo, es jurar que sin ti no soy nada, es jurar que si tú me dejas no soy nada. Sin Jesús, hasta un burro se hizo famoso por unas horas con Jesús, pero sin Jesús no somos casi nada.